Nuevamente buenas tardes a cada uno de ustedes, de los presentes y de los ausentes. Vamos a continuar con el tema, el Pentateuco, y como tercer clase, el libro del Éxodo. A hoy se le llama Israel viajando al Sinaí. Bueno, vamos a comenzar viendo el tema Israel viajando al Sinaí, que se encuentra esto en el libro del Éxodo, capítulo 15, versículo 22 al 18-27 del mismo libro. Objetivos a ver en clase. Bueno, vamos a ver el Mara, aguas amargas, capítulo 15. Vamos a ver el desierto del Sin, o de Sin, de Sinaí, capítulo 16. Vamos a ver el Refidim, es decir, la roca herida. La batalla con Amalek, capítulo 17. Y capítulo 18 vamos a ver el Sinaí, visita de Jetro, suegro de Moisés. Entonces, vamos a tratar de introducirnos en el tema. Es para todos conocido que Dios inició con una promesa, con una promesa dada a Abraham, un hombre, con una mujer que era estéril, y a los que les prometió una descendencia mayúscula, numerosísima. Y entonces este pueblo, una vez que entraron 70 familias alrededor en Egipto, estos mismos se multiplicaron de tal manera que llegaron a salir en un periodo muy corto, por cierto, de su esclavitud de 430 años. Ya le hemos visto más o menos cómo se cree que este dato de 430 no fueron el total de los 430 de su esclavitud en Egipto, sino se consideran 215 años de las peregrinaciones de los patriarcas y los otros 215 de su esclavitud en Egipto. Por eso les decía desde hace muchas clases que la numerología no es exacta. Por lo tanto, nosotros tampoco tenemos que ir sobre fechas exactas, y la numerología no nos sirve para mucho, un poquito de ubicarnos, pero hasta ahí. Entonces, cuando el pueblo sale de ahí, ese cumplimiento pues a una promesa que Dios había impartido a un hombre que le creyó, solamente tuvo fe, y Dios entonces lo premió con una obra llamada Éxodo, que es lo que estamos viendo, el Éxodo, cómo Dios saca a un pueblo de una esclavitud tan impactante, tan tremenda, tan destructiva, y todos los atenientes, ¿sabes?, al respecto son muy, muy significativos. Y cómo Dios saca a este pueblo, lo lleva por el desierto. Hemos visto en la primera y segunda clase que Él los lleva por una ruta que para el hombre sería ilógico. ¿Por qué llevarlos por una ruta así aparentemente tan perdida, por el desierto? Si había la zona costera o la parte costera yendo a los filisteos, a la parte de Filistea, se llamaba así en ese momento, en ese tiempo, este grupo que habitaba en Canaán, y era por la zona costera del mar Mediterráneo, subiendo por la parte de Egipto. Entonces ahí tenían, y era una parte mucho menos sufrida, pero ahí se encontraría inmediatamente con pueblos guerreros, y ellos eran esclavos, con espíritu de esclavo. Y hoy vamos a aprender qué significa tener un espíritu esclavo. Espíritu esclavo, que es el que Dios va a procurar cambiarle al pueblo, porque ya lo sacó como conquistadores todos los egipcios. Dice, en cumplimiento a la promesa del 15:13 en adelante, cuando Dios le promete a Abraham la tierra, y que su descendencia habitaría o moraría de manera esclava en Egipto 400 años. Ahí también está diciendo que Él los iba a sacar con brazo fuerte, que Él traería juicio contra el faraón, y que asimismo
haría que todo el pueblo les diese su oro, su plata, sus mejores joyas, alhajas. Ahora sí que los sacó como conquistadores y no como esclavos. Pero el pueblo no estaría preparado, realmente no estaría preparado para conquistar Canaán, que llegó a muy pocos días, pero no tuvieron la credibilidad o la confianza en un Dios que todo lo puede, aún después de haber visto las 10 plagas y muchas cosas por el desierto ya, y aún así, encontrándose a las puertas, no pudieron entrar. ¿Por qué? Porque su mentalidad era de esclavo. No estarían dispuestos para conquistar esa tierra, y esa tierra se tendría que conquistar con la mente de libres. He ahí la clave. Entonces, hoy vamos a ver algunas partes sumamente interesantes también, que tienen que ver con la vida del pueblo de Israel en el desierto. Dios condujo a Israel al desierto, un lugar muy caluroso, estéril y vacío, donde no había suficiente agua ni alimentos. Allí estuvieron los israelitas en peligro constante de morir de hambre y de sed, en peligro de ser atacados por las tribus aguerridas y feroces. Las dificultades de la marcha en el desierto son mayores de lo que podamos nosotros imaginar. ¿Por qué Dios los guió por semejante región? Dios tenía varios propósitos que concretar. El primero de ellos, inciso A, Dios puso a los israelitas en la escuela preparatoria del desierto. ¿Se imaginan ustedes cuando dice el escritor que los metió a la preparatoria? La preparatoria ciertamente no es el nivel máximo, ¿cómo se le llama? Medio superior. Porque aún no lo consigue todo, no tiene terminado una carrera, no tiene madurez, todavía está en un stand-by, está en que funciona y no funciona, en que va a la escuela y no va a la escuela, en que son muchas cosas las que tiene en su cabeza y no tiene objetivos ni metas en esta vida y hasta como personas. No sabemos si habremos de conquistar a una chica para después casarnos, tener hijos, no sabemos nada de nada en ese momento. Entonces es así como Dios el escritor nos pone en evidencia que Dios puso a su pueblo en un estado como de la preparatoria, a fin de que las pruebas los disciplinaran y adiestraran para conquistar la tierra prometida. Todavía no estaban en condiciones de hacer frente a las huestes de Canaán, ni desarrollados espiritualmente para servir al Señor una vez que entraran. Fíjense, ni desarrollados espiritualmente para poder servir al Señor. Imagínense un cristiano recién llegado a una iglesia. Aunque fueron librados de la esclavitud, todavía tenían un espíritu de esclavos. Es decir, esto es lo que significa un espíritu de esclavos. Aquellos que demuestran rasgos, espíritu de esclavos, igual a o significa, aquellos que demuestran rasgos de cobardía, murmuración y rebeldía. Quiero decir con esto, ya es un agregado de mi parte, que cuando tú y yo murmuramos, cuando tú y yo criticamos, cuando tú y yo sentimos un temor, un miedo, una cobardía, es tiempo que nos preguntemos en qué espíritu realmente nos encontramos. Posiblemente las pruebas se han ensañado en nosotros, los sufrimientos nos han borrado del mapa, de tal manera que han desfigurado la identidad que tenemos o que una vez adquirimos en Cristo. Una identidad de conquistadores. Si Cristo conquistó las mentes de los filósofos griegos, si Cristo
conquistó los corazones de los guerreros romanos, tanto que el faraón, igual un símil, el César del momento del tiempo de Jesús, cuando muere, cuando Jesús muere, dice: no cabe duda, hoy ha muerto el hombre más benévolo del mundo. Es decir, si tenemos la identidad de Cristo, no debemos de experimentar ningún temor, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Es correcto. Si el amor de Dios está en ti, si Dios mismo, porque Él es amor, está en ti y en mí, no vamos a experimentar ningún temor. Amén. Una, dos, no vamos a murmurar ni actuar en rebeldía o en rebelión. Una, porque estaremos sin ansiedades, sin deseos tales que nos llamen avariciosos. Los avariciosos, los que no están contentos con lo que tienen y quieren más de lo que aún tienen, ese tipo de personas no tienen llenadero, están en unas constantes ansiedades, sufriéndolas, y estas personas son las primeras que murmuran acerca de, muchas veces, la persona de Dios. Óyeme, mira, ¿cómo me tienes? ¿Qué acaso no sabes compadecerte? Estoy sufriendo más que cuando yo estaba sin ti. Y en ese momento empiezan a reprocharle su poca ayuda, dicen ellos, su deficiente ayuda. Y entonces creen que las circunstancias son mayores que Dios. Y empiezan entonces ellos a actuar en rebelión, en rebeldía. La rebelión es característico de Satanás. Nunca olvidemos que ese fue el principio exacto por el cual fue desechado de la presencia de Dios. Entonces el pueblo de Dios ni tiene que murmurar, ni tiene que actuar en rebelión o ser rebelde, y tampoco ser cobarde. ¿Ok? Porque si nos fuéramos hasta el extremo y las circunstancias estas nos estuvieran rebasando, que violentamente estuvieran irrumpiendo sobre nuestros hogares y estuviesen matando nuestras vidas, aún así, dijo Jesús, no temas a aquel que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. Teme más a aquel que todavía tiene el poder de que ya estando muerto te avienta al infierno. A ese sí tienes que temer, ese sí es grande. Entonces, siempre yo tengo esa visión, esa manera de interpretar las cosas cuando yo estoy en problemas. De una vez pienso en lo más grande que me pueda venir, y si es necesario en la vida, ya tendré yo entonces en ese momento, me estoy preparando para dar una respuesta, si llegara el momento. Cuando vamos ante un doctor, ya con la sospecha de unos análisis que nos han practicado, unos exámenes, y en ese momento ya sabemos más o menos de qué nos va a hablar, y en ese momento poder decir: gracias doctor, no me ayude tanto, por favor, quiero que sepa usted que yo sí sé a quién sirvo en esta tierra, que sé que estoy de paso solamente, y que en el momento que Él lo disponga, porque Él conoce mi último respirar aquí en la tierra, yo miré. No traiga usted o querer traer sufrimiento donde no hay. ¿Entiende? Eso es tener una identidad siempre puesta. Muy bien, estamos en el inciso A. Ahora el inciso B nos dice que Dios deseaba, estamos viendo que los propósitos que Dios tuvo en guiar a su pueblo por una parte del desierto que era
pues mucho más difícil, aparentemente. Ven, Dios deseaba que los israelitas aprendieran a depender de Él completamente. Ese es el inciso B. Dios deseaba que los israelitas aprendieran a depender de Él completamente. Desde el momento en el que Dios los saca de Egipto, Dios comienza a someterlos a una serie de pruebas con el objeto de desarrollar y fortalecer su fe. No hay nada que Dios esté haciendo sin propósito. Todo lo que Dios hace tiene un propósito, y ese es para nuestro bien. Es increíble que nos haga sufrir algunas situaciones y que en ese momento lo primero que tenemos que muchas veces que hacer, o hacemos mejor dicho, con mucha ligereza, reclamarle a Dios por qué permitió que llegásemos hasta ese estado. Que si Él no es el Todopoderoso, que si Él no puede consolarnos en este tiempo y de una vez sacarnos. Dicen que ya basta, que el cristiano ya baste, que el cristiano solamente pregunte por qué. El cristiano, el Hijo de Dios de veras, tiene que decirle al Señor para qué. Cambiar también las preguntas, porque Dios es un Dios sabio y nos puede decir por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. Brother, ¿qué acaso no soy un Dios entendido? ¿Por qué no me preguntas de manera diferente? Porque siempre me estás preguntando por la misma cosa. Entonces, es tiempo que nosotros sepamos que Dios tiene propósitos firmes en cada uno de nosotros y que las pruebas Él las permitirá para que nosotros nos desarrollemos, crezcamos en fe y nos fortalezcamos también. No había agua ni alimentos. La única manera de conseguir estas cosas era recibiéndolas de Dios. La única manera de tener esas cosas era recibiéndolas de Jehová. Me anticipo, me adelanto. Cuando hay un momento en el que 3 días de camino por el desierto y no hay agua que beber en esos 3 días, el pueblo comenzó otra vez a desesperarse y comenzó a rebelarse y a hablar en contra de Dios. Ya no tanto en contra de la persona de Moisés, más que nada era en contra de Dios. Y ahí entonces van a probar a Dios. Y entonces Dios les dice a Moisés, pues ok, háblale o tócale con tu vara y te soltará el agua. Grandes rocas que eran como pedernales. Y en ese momento salió el agua y luego llegan a otra parte donde dicen, ¡ay! ¡Aguas! ¡Aguas! No de que aguas de que alguien viene, ¿no? Sino de aguas para beber, ¿no? ¡Wow! ¡Qué delicia en el Refidim! Y en ese momento entran y resulta que están amargas. ¡Wow! Vociferaron, pero sí sabroso contra Dios. Y en ese momento Dios los estaba probando y el pueblo otra vez no se dio cuenta. Y las pruebas Dios nos las permite entonces para que nos fortalezcamos en fe y tengamos un crecimiento, una madurez. Y todas las cosas se consiguen o se consiguieron y se conseguirán a través de Dios. El desierto era un gimnasio donde se desarrollan los músculos espirituales. En el gimnasio, yo voy al gimnasio y ahí nos ponen una rutina. Vamos a suponer cualquier cosa, que está uno levantando acá y uno está haciéndolo esto por 20 se le llaman, jalan 20 veces, ya está uno jalando 20 veces, y luego el otro, ¿no? Pero esos son series de 3. Entonces ya en la tercera, para hacer las 60, ya de las 50 a las 60, ya te costó. Pero dicen que esas 10 últimas
son las más importantes de todo el ejercicio que has venido haciendo durante en ese tiempo. Esas últimas 10, los extra, esas son las más valiosas, son las que mejor te estiran el músculo o te lo vigorizan. Entonces, aquí nos dice que el desierto es como un gimnasio que nos desarrolla los músculos espirituales, claro. C. Dios los trajo al desierto para probarlos y traer a luz lo que había en sus corazones. Deuteronomio 8, 2 a 3. Y como si se escucha, a ver, dale lectura, Lulú. 8, 2 a 3. Así fuerte como siempre. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. ¿Saben si le obedecerían o no? Si los hebreos creerían en la omnipotencia, esto viene en el plan de examen, omnipotencia, cuidado y amor de Dios. Dios los llevó al desierto para probar sus corazones, para saber si ellos le obedecerían o no. Si los hebreos creerían en la omnipotencia, que Dios todo lo puede, que puede hacer de lo que no hay, creerían también en su cuidado, que es siempre amoroso, un cuidado tierno, un cuidado cercano, un pastoreo de mano. Aquí cito algo. Me enseñó un hombre de Dios que el pastor, como es mi papel en esta iglesia, tiene que pastorear de mano. Un pastoreo de mano es prácticamente lo que está al alcance de la mano. O sea, todo es cercano, todo lo hace cercano. Y si yo enseño algo, me gusta enseñar así, de cerca. No me gusta enseñar a través del internet, no me gusta enseñar de ninguna otra manera, sino cara a cara. Me gusta recibir tu problemática con la intención pues de que yo pueda ayudarte. Me gusta ver tu rostro que sufre, ver tu rostro alegre, contento, feliz, ver tu rostro que expresa muchas cosas, que necesita ser escuchado por otro de carne y hueso como eres tú. Entonces es un pastoreo cercano, no es un pastoreo de decir, bueno, ya prediqué, que Dios les bendiga, ¡pum!, y es el primero que sale. Jamás. Ese es un pastoreo que no sirve, que si lo vemos a la luz de la Biblia, Jesús siempre está cercano a las multitudes están cercanos a Él, y nada de que solamente unos tienen VIP, etcétera. No hay voces, no hay privilegios. Aún sus mismos discípulos andaban en los apretujones, y la mujer de flujo de sangre dijo, con todo, yo voy con todo. Y en ese momento dijo, ¿quién me tocó? Señor. Mira, aquí nos andan metiendo a la estación del metro donde no bajamos, y nos andan bajando, acá nos andan subiendo y sin pisar. O sea, nos llevan, nos traen, nos están apretujando, y la mera verdad, hasta las costillas me las están chocando. Entonces, ese es un pastoreo, el cual le agrada a Dios. Entonces, aquí estamos viendo que los hebreos debieron haber conocido la omnipotencia de Dios para no sufrir. Como segundo, el cuidado tan tierno, tan cercano, tan íntimo de un Dios que está en los cielos, pero que estaba presente en ese mismo momento a través del liderazgo de Moisés. Y tercero, su amor, un amor
que es abundante, increíble, impactante. El apóstol Pablo se refirió a las experiencias de Israel en el desierto como cosas que nos sirven como ejemplo y advertencia, como ejemplo y advertencia, a fin de que no caigamos en los mismos errores. 1 Corintios 10, 1 al 13. Entonces ahí él inicia hablando, ¿no? Dice que nosotros debemos aprender que Dios no se amistó con todos. Dice, no de todos tuvo misericordia, porque dice, a la verdad, unos se rebelaron bien grueso. Y entonces dice, no de todos tuvo misericordia, porque todos cruzaron por el mismo bautismo. Hablan del Mar Rojo. Todos tuvieron la experiencia de cada una de estas situaciones que estamos viendo y vamos a seguir viendo. Entonces dice, pero no de todos se agradó. Y habla por qué, su rebelión continua. Entonces dice aquí que estas cosas pues fueron escritas para o como ejemplo y advertencia, a fin de que no caigamos en los mismos errores. Cuando yo iba a iniciar el pastorado me dijo Dios así, dice, yo te he permitido ver liderazgos para que no todos los imites. Lo bueno lo vas a tomar y lo malo lo desechas. Entonces, quiérase que no lo presenta antes, te enseñan muchas cosas, pero dicen, por ahí toma lo bueno, dice Pablo, y desecha lo malo. Así mismo era con esta enseñanza a la luz de la visión de Pablo. Bueno, inciso A, ahora sí nos metemos de lleno. No, ya sería inciso B, pruebas en el desierto. No, sí. Inciso A, pruebas en el desierto. 15:22 al 17:16. Punto número 1, la desilusión, el mar y el agua que endulzó las aguas. Está en el 15:22 al 27. Después de 3 días por el desierto de Shur, los israelitas llegaron finalmente a las fuentes de Mara, donde el agua de este lugar no era potable. Las aguas eran amargas e inmediatamente la gente comenzó a quejarse. Pero Moisés clamó de inmediato a Dios. Ellos no se dieron cuenta de que allí Dios los estaba probando. Y él mismo endulzó las aguas a través del árbol que echaron en ellas. El milagro no solamente señaló que Dios tenía cuidado de su pueblo, sino que también simbolizó, anótalo, sino que también simbolizó en el comienzo de este viaje que Jehová endulzaría las amargas experiencias, que Jehová endulzaría las amargas experiencias de Egipto y las futuras, siempre que los israelitas buscaran su ayuda. El pueblo de Israel había pasado 430 años de esclavo, o los que hayan sido, estuvo esclavo. El pueblo de Israel no tenía más que mentalidad de siervo, de esclavo. El pueblo de Israel no poseía absolutamente nada, mucho menos una fe en un Dios vivo. Y en este primer momento, luego muestra el cobre. Y entonces comenzó a quejarse. Lo que Dios hizo, porque Él hizo un milagro. O yo te pregunto a ti, ¿tú crees que el árbol haya tenido poderes mágicos para poder transformar el agua no potable en potable? No. El árbol, el hombre
el monte, el valle, todo lo que hay en este mundo le pertenece a Dios. El mundo y su plenitud y todo lo que en él habita le pertenece a Dios. Mío es, dice el Señor. En ese momento se toma cualquier cosa como un instrumento suyo para su propia alabanza. ¡Pum! Y direcciona a unos hombres para que lo corten y lo echen. Tampoco los hombres estaban muy lúcidos, o sea, ellos estaban más que nada aterrados por la gente que ya quería apedrear a Moisés. Y en ese momento Dios envía una solución y le proveen de agua pues dulce. Llevaban 3 días de camino por el desierto, no debió haber sido nada placentero. Ninguna sala de TV llevaban ahí, ni motoventiladores y de carro del que fuera, o de los ventiladores que tenemos ahí, y aunque hicieran mucho ruido, pero ni uno de esos era posible llevar. O de esas gorritas no había todavía con ese motoventiladorcito, ¿no?, que se cae. ¿Se han visto? Entonces no había forma de refrescarse, pero no tenían razón alguna para quejarse de esa manera, como van a hacerlo. Entonces, pero Moisés clamó, y entonces les dio la solución y echaron. Este milagro pues simboliza que Jehová endulzaría las amargas experiencias tenidas en Egipto como las futuras, siempre que los israelitas buscaran su ayuda. Aquí hay unas lecciones, pero de súper nivel. La primera, lecciones breves. A veces se pueden tener grandes victorias, tales como el cruce del Mar Rojo, y después vengan las experiencias amargas. Esto es contrario a lo que sigue. B. Después de tiempos de sufrimiento, pueden venir tiempos de refrigerio en la presencia de Dios. A ver, veamos Hechos 3:19. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso. Tiempos de refrigerio no son sino tiempos de gozo, de paz en la presencia de Dios. Tiempos de experimentar a un Dios accesible, amante de nosotros. Tiempo de ver a un Dios obrando a favor de nosotros. Tiempo de la satisfacción, o el tener la satisfacción de muchas cosas de esta vida, que muchos otros andan adelante siempre tras de ellas, y quiere el Señor en un momento dado dárnoslas y no las da. Si alguien está subiendo por una casa y de momento ¡pum!, le aparece Dios la forma y el camino, y entonces esto es vivir en refrigerio, teniendo un refrigerio en el Señor, es decir, una presencia de Dios cara a cara con nosotros. Ese es un tiempo de refrigerio. Y luego aquí en esos dos incisos habla de que si primero viene el refrigerio y después el sufrimiento, o sea, la prueba, o primero viene la prueba y después el refrigerio. Pero es lo mismo. Me venía a la mente cuando estaba escribiendo esto que la vida de Elías nos enseña esto. Después de su grande victoria, se echó al plato 450 falsos profetas o profetas de Baal. Y en ese momento, una victoria tan grande, por las palabras de una mujer, salió huyendo hacia una cueva. Irreconocible Elías. Dios mismo le pregunta: Elías, ¿tú aquí? ¿Qué haces tú aquí? Si te acabo de dar una victoria tremenda que ha de conocer toda la humanidad futura, ¿qué haces tú aquí? En ese momento pues
para no ir más al asunto, me muestra dos cosas. Un tiempo de refrigerio, porque aparte de todo, ¿ustedes creen que después de haberse escabuchado a los 450 falsos, no tuvo una buena cena, una buena comida, como diciendo, bueno, pues ahora yo disfruto, ya te serví papá, ahora déjame disfrutar de un cabrito? Y en ese momento, pues el vino tinto para que abra el apetito y etc, y con todo lo demás que ustedes quieran agregarle, es un tiempo de refrigerio, un tiempo de bienestar, de confort, de comodidad. Y en ese momento va a ser sacado de ese estado una circunstancia, porque ni siquiera Dios fue, una circunstancia contraria, y lo apuntó a la aflicción. Entonces, quiérase que no, el refrigerio con la prueba van de la mano. Cuando decíamos 7 años de vacas gordas, pues también iban a venir 7 años de vacas flacas. Y esto son continuas lecciones. Dios por eso mismo nos dice, no te acomodes, que vas de paso. No te conformes a este mundo, no tomes forma a tu sociedad. Porque, primera de Pedro 2:11, solo estás de paso. Y en la carta de los Hebreos también, porque nuestra patria, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra morada está en el cielo. Entonces, no te afanes como todos los demás se afanan. Entonces, esto nos tiene que enseñar esta parte. A saber que en el Señor todo es posible. Y todo es todo. Pueden venir tiempos de refrigerio, pero también, dijo Job, ¿qué acaso las cosas malas o los refrigerios malos, los vientos calientes, no pueden soplar sobre nosotros? Claro que también estamos para recibir lo malo. Solo recibimos lo bueno y nada malo. Exacto. El árbol arrojado para endulzar las aguas simboliza el poder de la cruz de Cristo, que no solo redime, sino porque se parece a una voluntad rendida a Dios. El árbol fue arrojado como una bendición. Jesús fue muerto o crucificado en un madero como una bendición, pero no al diablo, sino a la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Así convenía, dijo él, hablando a los dos caminantes de Emaús. Todos los profetas vienen hablando y diciendo que así conviene que Cristo muera, sea crucificado y muera, para llevar a muchos a la salvación. Entonces, aquí hay un paralelo, un símil. Esta madera de este árbol simboliza o representa la cruz de Cristo, el poder de la cruz de Cristo, que no solamente sirve para redimir, o sea, para salvar, sino sirve para enseñarnos que ante todas las cosas la voluntad de Dios debemos de cumplir, o se ha de cumplir. El árbol arrojado la experiencia en Mara brindó la oportunidad de revelar otro aspecto del carácter de Dios por medio de un nuevo nombre. Moisés lo pronunció así: Jehová Rafa, o sea, yo soy Jehová, tu sanador. Las aguas estaban amargas, no se podían beber, podían acarrear un sinnúmero de enfermedades, y en ese momento Dios las endulza. Es decir, le quita lo amargo. Cuando a ti la medicina te quita lo amargo, o sea, las úlceras y cosas por el estilo que estás sufriendo en tu organismo, en ese momento dices tú: oh, la sanidad de la pastilla. Oh, esta pastilla sí que es poderosa, destructora de intestinos, pero es poderosa. Dicen que por una parte te ayuda y por otro lado te echa a perder los órganos. te echa a perder los órganos. Pero
Dios te restaura por completo y de una vez y por todas, si tu órgano necesita un remiendo, Él lo cambia de nuevo. Amén. Le pone uno nuevo por el que está. Yo así lo creí con René. Así es como se está manifestando hasta el día de hoy. Así es. Ve desierto de Sin, capítulo 16. Los israelitas sintieron hambre en el desierto y comenzaron a expresar nuevamente sus quejumbrosos lamentos. Querían volver a Egipto, donde decían ellos que habían tenido abundancia de alimentos. ¿Usted no cree? No. ¿Recuerda acá un esclavo tiene abundancia de despensa? Así las quejas se dirigían contra Moisés, pero en realidad murmuraban contra Jehová. 16:8. Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Exacto. Miren, es una pregunta anticipada que ya se hizo, ¿no? Está en el cuestionario. ¿Por qué es que el pueblo murmuraba realmente o murmuró realmente contra Dios y no contra Moisés, que era el cielo? ¿Por qué se interpreta que murmuraba contra Dios? Bueno, te la dejo en el aire, a ver si la respondemos después. Así es como es interpretada por Moisés, que el pueblo estaba murmurando realmente contra Dios. Pero ¿qué hizo Dios? Les devolvió bien por mal. ¿Qué dice 2 de Timoteo 2:13? No era porque como ellos no lo conocían bien a Dios como Moisés y no le decían nuestro Dios, le decían tu Dios, porque por tu Dios salimos, porque tu Dios, porque no lo conocían. Por eso murmuraban contra él, porque no lo conocían. No, sí lo conocía. Dice, segunda de Timoteo 2:13, Ajá. si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ahí está. Aún contra tu infidelidad, Él siempre se va a mostrar fiel. Si Él prometió que a David no le faltaría ninguno de su descendencia que se sentara en el trono de Judá, Él lo cumplió. Que si fueron hijos malos, es su rollo, pero Él fue fiel a su promesa. Sí, amén. Él siempre está yendo en dirección contraria a cómo se mueve el mundo. ¿Qué dice nosotros? No, véngate, no, págale mal por mal, hazle una para que no se olvide, etc, etc. Y Dios dice a todo aquel, dice Jesús, que te pidiera tu capa, de una vez dale la túnica, dale de una vez la capa. A todo aquel que, ¿sabes qué? Bendícelo, ora por él. Todo lo contrario a como el corazón sucio que tiene el hombre hoy y desde siempre ha actuado egoístamente. No le des una milla, camina 2. Es correcto, y muchas otras cosas más. Entonces siempre Dios está en contracorriente a cómo se mueve la sociedad, el mundo. Por eso dice Santiago y dice bien, el que se ha amistado con el mundo se ha enemistado con Dios, tiene a Dios por enemigo. Entonces Dios les proveyó ¿qué? Codornices y maná. Codornices y maná.
Grandes bandadas de codornices en sus viajes migratorios atraviesan con frecuencia el Mar Rojo y la península del Sinaí. Agotadas por el largo viaje sobre el mar, a veces gran cantidad de ellas caen y son fáciles de cazar. Así Dios las llevó al campamento de los israelitas y solamente una vez más en la marcha a través del desierto ocurrió este mismo evento en Números 11, 31-32. Así pues, en forma natural, suplió las codornices, pero la provisión de maná fue un hecho completamente milagroso. Natural es todo lo que es visto por nuestros ojos, concebido por nuestra mente, pero el maná descendía del cielo de una forma milagrosa y fue llamado el maná pan que desciende del cielo. (16:4) está. Ciertos comentaristas bíblicos piensan que el maná es una sustancia resinosa. ¿Conocen la resina? Sí. Yo no sé cómo la comparan con eso. La resina es algo tóxico o algo que nos... Sí, dicen que esta, como es fibra, se nos sube a la cabeza y nos hizo caminar. Es una sustancia resinosa que se forma en la corteza de una planta denominada Tamarix manifera. Es blanca, comestible y se derrite al ser expuesta al sol. Sin embargo, esta se produce solamente en los meses de julio y agosto, cosa que no era el tiempo para el pueblo. El pueblo estaba por ahí por marzo. Sería imposible que Dios alimentara a 2 millones de personas durante 40 años con esa sustancia, y que si el día de hoy es mala, es tóxica, ¿cómo es posible que Dios dice, aún hace un reconocimiento de los padres malos que somos nosotros, y nos dice Jesús, aún vosotros que vuestro hijo les pide pan, no le dan una serpiente, un escorpión, una piedra, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo el Padre Celestial nos va a poder dar algo que sea resinoso, que sea tóxico, que nos vaya a matar? Durante el peregrinaje en el desierto, el maná cayó todas las noches junto con el rocío. Se molía en morteros y se cocinaba en ollas para hacer pan. La ración diaria era de 1 gomer por persona, 3.7 litros, 1 galón. Era la ración para una persona. Hay enseñanzas, también 3 enseñanzas aquí del maná. Por medio del maná, por medio del maná, Dios quiso enseñar a su pueblo a no ser perezoso ni avaro. Los dos extremos. El perezoso, ¿qué dice al perezoso? No salgamos hoy a recoger el maná. También que mañana vuelve a caer. No salgamos. Quédate a ver conmigo la telenovela. ¿Y qué dice el otro, el avaro? No hay que recoger más, o hay que juntarlo para que no nos falte. Y si de otras familias a nosotros no nos falte, que si en otras familias han de llorar, en esta no lloramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese momento juntaban más de la cuenta. Escúchenlo. Aunque el maná era una dádiva del cielo, cada familia tenía que hacer su parte, recogiendo el maná todas las mañanas, porque se caía de noche con el rocío. El avaro, que recogía mucho más de lo que necesitaba, no le sobraba nada, se le echaba a perder. 16, 18 de Éxodo. B. Dios deseaba enseñar a los hebreos a obedecerle, por eso les dio reglas para recoger el maná. Como que el hombre ha necesitado el pi, pa, pa y pu de todas las cosas, ¿no? El ABC de todas las cosas, como que mero
sinceramente, delante de Dios somos muy deficientes, ¿verdad? E indisciplinados. Exacto, más bien era eso, disciplina. Sí, ¿verdad? Si por incredulidad o avaricia un hebreo guardaba maná para el día siguiente, para no salir el día siguiente, el pan del cielo se agusanaba y se pudría. O si pasaba por alto el mandato de recoger una porción doble los días viernes por el Shabbat, tenía que ayunar entonces forzosamente el día de reposo. No tenía nada que comer por no haber recogido doble el viernes. Así Dios probó a su pueblo, 16:4, y lo preparó para recibir la ley. Fíjense, lo estaba preparando para que recibiera los mandamientos. Y también a la hora de los mandamientos, de ser entregados los mandamientos, el pueblo le falló a Dios. C. Dios deseaba enseñar por medio del maná a confiar en Él como proveedor de su sostén diario y a no preocuparse por el día de mañana. Dios proveía por día, excepto la víspera del sábado. Nunca falló a su pueblo en 40 años. Entonces Dios quería enseñarles su providencia diaria en Dios. C. Refidim, o sea, me estoy refiriendo ya a los puntos grandes que tenemos, que planteamos como objetivo. C. Refidim, la roca herida, la batalla con Amalek. Refidim, punto, la roca herida, punto, la batalla con Amalek. Capítulo 17, 1 al 7. En vez de aprender a soportar las dificultades, los israelitas murmuraban más y más. Los peligros, los aprietos e incomodidades parecen aumentar la irritación, la agitación y el enojo del pueblo. Al llegar a Refidim, donde esperaban encontrar un gran manantial, se desilusionaron. La causa de agua causó sufrimiento, la severidad del cual podemos estimar, pero esto no puede justificar la reacción de los israelitas. Estaban a punto de apedrear a Moisés y en su incredulidad pusieron a Dios a prueba. Desconfiaban del cuidado de Jehová y hablaron con sarcasmo respecto de la presencia de Dios en medio de ellos. O sea, dijeron que de presencia, en otras palabras, no había nada. 17:7. La cual se les había manifestado en forma tan patente en la columna de nube y fuego y en cada una de sus liberaciones tenidas en el pasado, en Egipto. Por esto se le llamó al lugar Masha o Masá, que significa prueba, y Meriba, rencilla. El apóstol Pablo, una vez más en 1 Corintios 10:4, se refiere a la roca que era Cristo como a la peña de Oreb, pues, que se encontró en ese tiempo con el pueblo. Una figura profética de Cristo herido en el Calvario y el agua del Espíritu Santo que fue dado después que Jesús fuera crucificado y glorificado. La guerra con Amalek y la ayuda divina, 17:8 al 16. Mientras Dios trabajaba en la vanguardia, una tribu saqueadora, Amalek, atacó por la retaguardia. Los amalecitas eran descendientes de Amalek, un nieto de Saúl. Génesis 36:12. Probablemente le guardaban todavía rencor a Israel para pegarles por la retaguardia. Recorrían el sur de Palestina entre Egipto y el desierto de Arabia. Siglos después seguían saqueando a los israelitas cuando tenían ocasión. Jueces 6, 3 al 7 es cuando cuentan del juez llamado Gedeón, y él dice que tienen que levantar rápido la cosecha porque ahí vienen los amalecitas que se llevan todo. Saúl fue mandado a exterminarlos, pero ya conocemos la historia. Se nota algo del odio implacable de los amalecitas contra Israel en el Salmo 83, 2 al 8. Pero aquí Dios cambió los planes y métodos y permitió que Israel tomara parte de su propia salvación.
En ningún otro momento le permite que él mismo se venga, solo aquí. El juicio severo contra Amalek fue pronunciado porque Amalek levantó su mano contra el trono de Dios. Es decir, cuídate de pecar contra Dios. A Saúl no se la perdonó, porque él pecó contra Dios. A este trastocó su gloria. A los ángeles, dice Judas, tampoco se la perdonaron, a Satanás menos. Entonces, cuídate de pecar contra él. Puedes pecar, bueno, y después arrepentirte, ¿no? Es decir, contra algún rey humano carnal, pero después vas a ser llamado a cuentas de cada una de tus palabras, pero contra Dios nunca lo hagas. Amalek rehusó reconocer que Jehová obraba maravillas por Israel o a través de Israel. Los amalecitas provocaron la ira de Dios atacando despiadadamente a los débiles y cansados que quedaban rezagados. Deuteronomio 25, 17 al 19. Cuando Moisés dio el nombre Jehová es mi estandarte al altar, reconoció que el Señor mismo era su libertador y su capitán. Lo voy a leer de manera rápida en cuadernos para los que nos ven, les voy a traer las hojas. Es la última parte de El Sinaí, visita de Jethro, capítulo 18. La tarea de organizar una multitud tan grande y juzgar al pueblo, aún en las pequeñeces que se suscitaban entre ellos a cada instante, recaía sobre los hombros de un solo hombre, Moisés. Él trataba de hacer todo en vez de repartir trabajos y responsabilidades entre varios. Cuando su suegro Jethro lo visitó trayendo a su esposa e hijos, recibió Moisés su consejo. Organizó a Israel en compañías y puso jefes sobre ellos, sobre los grupos, para arreglar las dificultades. Moisés demostró gran sabiduría y humildad al recibir las sugerencias de otros. Parece que en esta ocasión Jethro se convirtió a la religión de Jehová al oír acerca de los prodigios que había hecho el Señor. Jethro reconoció que Jehová era supremo sobre los dioses paganos y le ofreció sacrificios. 18, 8 al 12. Muy bien. Hay un cuestionario. A más tardar este domingo se los hago llegar. Si no es que yo desde el viernes estoy aquí, me molesta mucho porque son copias que yo ya tenía con días de antelación sacadas, y las tenía en mi escritorio y se me olvidaron. Para los que nos ven, cuestionario dice: 1. Menciona los propósitos que Dios tuvo al llevar a su pueblo por semejante región. Ustedes no noten. Menciona los propósitos que Dios tuvo al llevar a su pueblo por semejante región. 2. Menciona el camino por donde Dios te está guiando y cuál será su propósito. 3. ¿Qué simboliza el milagro en Mara? 4. De las lecciones en Mara, ¿con cuál te identificas y por qué? 5. ¿Por qué al murmurar el pueblo contra Dios lo estaba haciendo contra Dios? O contra el pueblo lo estaba haciendo contra Dios. Es decir, ¿por qué al murmurar el pueblo contra Moisés lo estaba haciendo contra Dios? 6. Basados en 2 de Timoteo 2:13, ¿por qué Dios siempre responde con bien y no con mal? 7. ¿Qué significa el maná y cuáles son las enseñanzas de este milagro? 8. En las enseñanzas del maná, ¿por qué el inciso C es el más significativo? 9. Después de un refrigerio, o sea, una comida con codornices, casi siempre vienen tiempos de prueba. ¿Por qué esto será así? 10.
¿Qué significa Refidim y Meriba? 11. ¿Por qué parte del pueblo los amalecitas atacaron a Israel? ¿Y cuál es tu posición en el pueblo de Dios, es decir, en la iglesia? 12. ¿Contra quién Amalek levantó su mano y por qué motivo? 13. ¿Por qué crees que siempre la parte de atrás es la que más sufre en esta vida? ¿Cuál era la posición de los israelitas que sufrieron el ataque? 14. ¿Con qué nombre Moisés llamó a Jehová después de su batalla con Amalek? ¿Y dónde va un estandarte? O sea, una bandera. ¿Y quiénes son los que la llevan? ¿Y tú? ¿Por qué no? 15. La visita de Yetro al campamento. ¿Qué enseñanza trajo a Moisés? 16. ¿A qué se debe que otros se conviertan a Dios según la conversión de Yetro? Hay una tarea extra, esa es para ustedes. Con este tema, ¿visto? Cuyas hojas se les voy a acercar, y es también para los que nos ven a través de la lente. Con este tema que hemos visto de Israel viajando al Sinaí, desarrolla un estudio de Jehová, Dios, como omnipotente, cuidador de tu vida y amoroso en gran manera. Omnipotente, cuidador y con inmenso amor. Considerando la incredulidad del pueblo y sus continuas murmuraciones y quejas contra la persona de Dios, ¿cuál es, pues, entonces, tu opinión con respecto a la persona de Dios que es omnipotente, que tiene cuidados cercanos, íntimos, personales contigo, y aparte de todo que te extiende su amor en todo momento? Entonces desarrollame un tema, este mismo tema, pues, con los argumentos que están ahí dentro de las hojas o dentro del material que acabo de leer. Bueno, que el Señor les bendiga y sigan cumpliendo con sus tareas.